estar delante de su presencia. Dale gracias a Dios en esta mañana porque es una nueva oportunidad que Dios nos da. Escuchen bien, es una nueva oportunidad que Dios nos está dando para que procedamos al arrepentimiento. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a orar en esta hermosa mañana para poner este servicio en la mano de Dios. Y ya yo se lo puse esta mañana. Alabado sea el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios. Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Dios mío, por cada habitante, Señor, por cada morador, Señor, por cada transeúnte, Dios bendito. Padre que pasa por estos lugares, Dios, para venir a laborar, Padre mío. Padre que salen a laborar, Dios mío, a sus diferentes empresas o allí donde ellos pueden laborar cada día para buscar el sustento diario, Señor. Gracias por este barrio, Dios mío. Gracias, Señor amado, por todas las cosas, mi Rey bendito, Señor. Tu palabra dice que debemos dar gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios, Señor. Gracias, bendito Rey amado, Señor, por la vida, por la salud. Gracias porque no nos has querido dar las cosas que te hemos pedido, puesto que tu palabra dice que tú eres el que sabe de qué tenemos necesidad, mi Rey bendito. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias por tu presencia. Nosotros creemos que tú estás en este lugar, porque tú nos dijiste en tu palabra, Dios. Padre, que dijo que no nos dejaría solos, sino que el Espíritu Santo de Dios, Él todos los días estaría con nosotros hasta el fin del mundo, Señor, el Consolador, el que nos guía, el que nos enseña a todas las cosas, mi Rey amado. Gracias, Señor, por cada vecino, por cada trabajador, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, atamos, digamos, y reprendemos toda obra de las tinieblas, toda obra de Satanás, todo lo que viene en contra de tu palabra, todo lo que se levanta, Dios bendito, Señor. Padre, que este servicio, Señor, en tu nombre lo declaramos sin poder y sin autoridad, Señor bendito. Padre, atamos en tu nombre, digamos, y reprendemos, Señor, todo espíritu de muerte, todo espíritu de disensión, todo espíritu de derramador de sangre, todo espíritu de violencia, Señor, todo espíritu de contienda, todo espíritu, Dios amado, Señor, Padre, que viene en contra, Señor amado, de tu creación, en tu nombre, le declaramos sin poder y sin autoridad, Dios. Consuela los corazones, Señor, afligidos en esta mañana. Señor, consuela, Dios mío, aquel que se levantó turbado, Señor, libértalo, Padre. Señor, aquel que se levantó cansado, Padre, dale fuerza, Dios bendito. Aquel Dios de la gloria que se levantó sin ganas de vivir, Dios de la gloria. Señor, con tu palabra, Señor amado, pueda vivificar su vida, Dios mío. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, es para la gloria y honra de tu santo nombre, Señor. La gloria es tuya, el poder es tuyo, Señor, toda majestuosidad es tuya, Padre. Siervo inútil soy, Dios de la gloria, del cual hace solamente lo que tú le has mandado a hacer, mi Rey, para la gloria y honra de tu santo nombre. Las almas son tuyas, Señor. Tú fuiste el que pagaste en la cruz del Calvario, Dios. En Cristo Jesús tenemos gracias. Amén y amén. Gloria al que vive. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en esta hermosa mañana. Quiero leerles para ustedes, si usted no puede abrir una Biblia en esta hora porque está laborando, preste sus oídos. La Biblia dice que la fe puede oír por la palabra de Dios. En el capítulo 8 del libro de los Hebreos, vamos a estar leyendo una porción de la palabra de Dios. La porción de la palabra, de la bendita palabra del Señor. El maná de vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Ese es el pan que cayó del cielo, Jesús. Capítulo 8 del libro de Hebreos. Vamos a leerlo. Vamos a leer todo el capítulo. Dice la bendita palabra del Señor. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad, oiga bien, en los cielos, ministro del santuario, y de aquel verdadero, escuche bien, tabernáculo, se levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido
para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo un sacerdote que presenta las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor, oiga bien, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Bendito sea el nombre de Jesús. La Biblia dice, hermano, que Dios añade bendición a su palabra. La Biblia dice en el Salmo 119, versículo 130, dice la bendita palabra del Señor: la exposición de tu palabra alumbra y hace entender al simple. Jesús. El simple es el menos entendido. Oiga bien esto. El Espíritu Santo es el que da convicción de todas las cosas. Y por eso en esta mañana quiero hacer énfasis o citar en el Antiguo Testamento y por qué es su mejor pacto. Oiga, y con mejores promesas. Alabado sea el nombre de Dios. La Biblia dice, en el libro de Éxodo, dice la Biblia que el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, estaba en esclavitud. Mire, cuando usted está en yo, cuando la persona está en esclavitud, o un esclavo, no tiene dominio propio sobre su cuerpo, sobre su vida, no hace lo que le da la gana o le dé gana, no, sino que está sujeto a alguien en el cual, oye bien, tiene que obedecer lo que el otro dice, o de que alguien le dice. La Biblia dice que todo aquel es esclavo de aquel que lo vence, y ellos eran esclavos de Egipto. Ellos estaban en esclavitud en ese lugar. Y cuando el hombre es esclavo, no tiene voluntad propia, sino que es guiado por otros, es mandado y olvidando órdenes de otros, recibiendo órdenes de otros. Dice la Biblia que el pueblo gemía a causa de la esclavitud y la servidumbre que le había impuesto el faraón. Y Dios levantó a Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud. Escuche bien esto: a un hombre, a un líder, a alguien que pudiera ser la cabeza de un cuerpo, a alguien que guiara, porque la cabeza es la que guía. Pero como Dios es un Dios santo, Dios tenía que preparar un hombre que fuera espiritualmente, escuche bien, un hombre preparado para poder sacar a este pueblo de Egipto. Dios lo hubiera podido hacer. Escuche, es más, Dios lo hizo, porque el que lo hizo fue Dios. Pero Dios necesitaba, utilizar a alguien para que, humanamente hablando, a través de él, Dios guiara a su pueblo. Y Dios levantó a Moisés, lo pasó por el desierto, por situaciones, cosas tremendas. La Biblia dice que Moisés vivía, lo había criado la hija del faraón, o sea que Moisés vivía como un príncipe. Era un príncipe en ese lugar. Escúcheme bien eso. Pero en esa condición, este hombre, aunque de pronto la Biblia dice que cuando vio que el egipcio estaba pegándole a su hermano, lo mató, sintió dolor por su prójimo, no lo podía hacer con su propia fuerza. Y fue por eso que Dios permitió estas cosas en la vida de Moisés, para que saliera huyendo y para tratar con él en el desierto. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice la Biblia que se le apareció en el desierto a Moisés, para que sacara a su pueblo de la esclavitud. Pero Dios había trabajado en este hombre. Y Dios le dijo: vas a sacar a mi pueblo de este lugar y lo vas a llevar a un lugar que yo te voy a mostrar
a una tierra prometida, a una tierra que Moisés no sabía ni a dónde era, ni dónde quedaba. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Por dónde iba a pasar a este pueblo? De pronto habían, gloria a Dios, de pronto había algunos caminos que de pronto hacían que fuera más cerca Canaán de Egipto. Pero Moisés no entendió cuando Dios lo iba a pasar por el desierto. La Biblia dice que este hombre fue y a obedecer las órdenes de Dios para llevar a un pueblo a una tierra prometida, a un pueblo que estaba en esclavitud, para que fuera libre y para llegar a un lugar de reposo, entre comillas. Escúchenme bien esto. Y dice la Biblia que Moisés, alabado sea el nombre de Jesús, empezó a cumplir la ley de Dios, a cumplir lo que Dios le había mandado, a ser obediente, porque en la obediencia es que está la bendición de Dios. Moisés empezó a ser obediente, Moisés empezó a creer en Dios, y dice la Biblia que fue donde Faraón y le dijo que dejara sacar a su pueblo. Oye, y así lo hizo, con muchas señales y prodigios, con muchos milagros. Dios con mano dura sacó al pueblo de Israel de Egipto para llevarlo a la tierra prometida. Pero Dios hizo un pacto con aquel pueblo. Dios le dijo primero que tenían que ir a pasarlo a una tierra que fluye leche y miel, pero para eso tenían que atravesar un desierto, porque Dios tenía que probar al hombre en el desierto, y para probarle al hombre que en el desierto donde no hay nada, en el desierto en donde no se encuentra nada, ahí va a ver el poder de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso el salmista David, en el capítulo 63 del libro de los Salmos, dice la bendita palabra: Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré en lugares áridos donde no hay agua, allí veré yo tu poder. Alabado sea el nombre de Jesús, porque cuando tú no tienes nada, cuando estás pasando por el desierto, entonces cuando Dios se glorifica, porque cuando el hombre está en el desierto es cuando Dios se le revela al hombre. El desierto es bendición, hermano, porque es allí donde Dios se le revela al hombre. Dios se le reveló en el desierto a Moisés. Allí se le reveló Dios en una zarza ardiente. Y la Biblia dice que Dios hizo un pacto con aquel hombre. Y le dice Dios, escúcheme bien esto, que Dios le dijo a Moisés que levantara un tabernáculo. Escuche bien, un lugar de reunión, una morada para Dios. Escuche, la Biblia dice que levantó una arca, oye, que simbolizaba la presencia de Dios, y la ponían en aquel tabernáculo que era la morada de Dios, para introducirlos a la tierra prometida. Por la desobediencia, el pueblo de Israel, la Biblia dice que pasó 40 años en el desierto. Dios había dicho que eran 40 días, pero por la desobediencia duraron 40 años en el desierto. Bendito sea el nombre de Jesús, porque solamente hay que obedecer la palabra de Dios. Solamente tenemos que ser guiados por la palabra de Dios para que para el pueblo pueda haber obediencia. Alabado sea el nombre de Jesús. Y dice la Biblia que estos hombres iban pasando por el desierto. En el capítulo 14 del libro de Números, la Biblia dice, escuche bien esto, que allí murieron la generación que salió de Egipto. Escuche bien esto, la generación que salió de Egipto. Oye, murieron toditos en el desierto porque se rebelaron contra Dios. Pero dice la Biblia que solamente entraron los niños, los nuevos, fueron los que entraron a la tierra prometida. Lo que da a entender esto, que el hombre viejo tiene que morir en el desierto para entrar a la tierra prometida. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando ya viene Jesucristo, escúcheme bien, entonces hay un nuevo pacto. El hombre se desentendió del pacto que hizo Dios con el hombre, que Dios cambia el pacto. Escuche bien, porque la gente dirá entonces, oye,
Pero y entonces, ¿por qué Dios no es un Dios de palabra? Porque ya Dios había hecho un pacto. Pero la Biblia dice que el hombre había roto el pacto. Que el hombre no había cumplido el pacto que Dios le había dicho. Alabado sea el nombre de Jesús. Y Dios hace un nuevo pacto. Entonces dice Dios, estableceré un nuevo pacto con unas mejores promesas. Escúcheme bien esto. Las mejores promesas de hoy no son una tierra prometida que dulce fiel y miel. Hoy la mejor promesa que Dios nos hace es que a través de Jesucristo, ahora Dios nos quiere llevar de la esclavitud que estamos en este mundo para llevarnos al reino de los cielos a través de Jesucristo de Nazaret. Alabado sea el Cristo de la gloria. Por eso hay mejores promesas y un nuevo pacto. La Biblia dice que el pacto anterior ya envejeció, quedó atrás, pero hay un nuevo pacto en el cual Dios dio ordenanzas, en el cual dio nuevas leyes y nuevos mandamientos. Alabado sea el nombre de Jesús. Jesús es ese nuevo pacto. Ese Jesús fue el sumo sacerdote que entró al cielo. La Biblia dice que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a llevar la sangre para que el pueblo fuera purificado, para cubrir el pecado del pueblo. Porque es un mejor pacto, porque aquel sacrificio que hacían con los toros, oye, con los machos cabríos, que hacían con el cordero, escuchen bien esto. La Biblia dice que cogían un macho cabrío y le ponían las manos sobre la cabeza al sacerdote y le transmitía el pecado del pueblo a ese macho cabrío. Y ese macho cabrío era soltado al desierto y salía un supuesto demonio llamado Azazael. En el capítulo 16, versículo 20 del libro de Levíticos, habla sobre esto. Y dice la Biblia, a devorar al macho cabrío. Escuchen bien esto era símbolo de Cristo, era simbología de Cristo, porque ese animal inocente, que nada tenía que ver con lo que hacía el hombre, ese animal llevaba los pecados de una humanidad. Ese macho cabrío es símbolo de Jesucristo, un hombre inocente, un hombre que en él no se halló pecado, él fue el que llevó los pecados de una humanidad. Y la Biblia dice en el capítulo 13 del libro de los Hebreos, dice que también fue sacado fuera del campamento para que no contaminara al pueblo. Y dice que cuando, en el libro de Mateo, dice la Biblia que cuando fue crucificado, dice que se oscureció todo. Oye, la oscuridad simboliza la tiniebla. Allí venía Satanás, así como aquel demonio venía a devorar a ese macho cabrío, así también Satanás vino allí a devorar a Cristo. Pero sabes, en él no se halló pecado. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque aunque en él estaba el pecado tuyo, estaba mi pecado, estaba mi maldad, él estaba ocupando el lugar que tú y yo nos pertenecía. Él recibió los golpes, él recibió el exterminio, él recibió los azotes, él recibió el ser traspasado. Bendito sea el nombre de Jesús. Todo eso tú y yo, oye, tú y yo era lo que merecíamos eso, pero él lo llevó en la cruz del Calvario. La Biblia dice que tenían que coger un cordero cada año y los sacerdotes que entraban al lugar santísimo llevaban la sangre allí donde estaba el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. Cada año lo hacía para que el pueblo pudiera recibir la bendición de Dios. Tenía que estar el sacerdote, oye, santo, puro, alabado sea el nombre de Jesús. Pero por la muerte de estos hombres, cada año tenía que hacerse este sacrificio. Oye, un diferente sacerdote después de que moría el otro. Llevaban la sangre del cordero, porque es un mejor pacto, porque la sangre de ese cordero solamente cubría el pecado, solamente lo cubría, pero la sangre de Jesucristo, dice la Biblia en el capítulo 9, versículo 14 de Hebreos, dice que Él no cubre el pecado, sino que lava, limpia la conciencia de pecado para servir al Dios vivo. Por eso es un mejor pacto. Alabado sea el nombre de Jesús. Juan el Bautista, cuando vio venir a Jesús en el capítulo 2
el libro de Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Escuche bien, que quita, no que lo cubre, sino que lo quita. Y él vino y entró al propio lugar santísimo, pero no ese tabernáculo que hizo el hombre, sino este tabernáculo, este sacerdote, el sumo sacerdote que se llama Jesucristo, entró al cielo mismo, oye, con su sangre, con su propia sangre, entró a ese lugar. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos un día estar delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Alabado sea el nombre de Jesús. No puede el hombre, escúcheme bien esto, no puede el hombre entrar al cielo si primeramente no se arrepiente, si primeramente no recibe aquel sacrificio que hizo Dios en la cruz del Calvario. No puede el hombre entrar al reino de los cielos si no es a través de Jesucristo. Ya no es a través de los ritos que se hacían antes, ya no es a través de los ritos que se hacen hoy en día, es a través del sacrificio que hizo Dios con su Cristo en la cruz del Calvario. Por eso es un nuevo pacto, un mejor pacto, porque ahora hay mejores promesas. Ahora no es una tierra, ahora es el reino de los cielos. Y la Biblia dice que nada inmundo entrará al reino de los cielos. Nada inmundo entrará si no es lavado por la sangre de Jesucristo. Por eso usted y yo tenemos que entrar, oye, tenemos que recibir a Jesucristo para poder entrar al reino de los cielos. Por eso tenemos que seguir a Jesucristo, porque así como el hombre viejo murió en el desierto, así también el hombre hoy por hoy, para poder entrar al reino de los cielos, tiene que oír al viejo hombre y entrar el nuevo hombre al reino de los cielos. Alabado sea el nombre de Jesús. En la manera en que yo andaba en el mundo, en ese hombre viejo, muerto en delitos y pecados, lleno de concupiscencia y de malos deseos, y la muerte me hubiera sorprendido, borracho, oye bien, adulterando, fornicando, si la muerte me hubiese sorprendido, escúcheme bien esto, en la idolatría, yo no hubiese podido entrar al reino de los cielos. Pero cuando vi la mejor pacto y la mejor promesa, era a través de Jesucristo, aceptándolo en el corazón y siguiéndolo a Él, es la única manera que podemos entrar al reino de los cielos. Morir a ese viejo hombre que antes era, para poder ser un hombre nuevo y poder heredar el reino de Dios. Si tú y yo no aceptamos a Cristo y no moremos a ese viejo hombre que está viciado en el pecado, entonces no podrás y no podré entrar al reino de los cielos. Hoy es una oportunidad que Dios te da para que tú y yo aceptemos ese nuevo pacto, para que tú y yo obtengamos mejores promesas que las que un día hizo Dios con Moisés. Hoy el nuevo pacto es mejor que el que hizo con Moisés. Hoy el pacto que Dios hizo a través de Jesucristo no nos lleva a una tierra prometida, sino que nos lleva al reino de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Es a través de Jesucristo, no a través de más nadie. La Biblia dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, y este se llama Jesucristo hecho hombre. Alabado sea el Cristo de la gloria. Por eso es que tenemos que confesar nuestros pecados. Por eso Proverbio 28:13 dice, oye bien, que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La Biblia dice en el capítulo 10, versículo 9 del libro de Romanos, y esta es la fe que nosotros confesamos. Oye bien, que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos que Dios lo levantó de entre los muertos, seremos salvos. Porque con la boca se confiesa para la salvación, para el perdón, pero con el corazón se confiesa. El bendito sea el nombre de Jesús. Tú tienes que confesar con tu boca el nombre de Cristo.
pero tenerlo de corazón para poderlo entrar al reino de los cielos. Yo no he visto a un muerto hablar, escuche, físicamente hablando. No he visto a nadie en un ataúd al cual se le vaya a hacer una oración de fe aceptando a Cristo en su corazón. El hombre tiene que estar en vida, vivo. Tiene que confesarlo con su boca, porque la Biblia dice que los muertos nada saben, en Eclesiastés 9:5. Dice que los muertos no oyen, su memoria está en el olvido. Escuchen bien eso. Por eso dice Romanos que el hombre tiene que confesar con su boca, estando en vida. No es que cuando te mueras o cuando me muriera yo, iban a traer al pastor, al evangelista, iban a traer al sacerdote, al papa, para que pudiera entregar mi alma al cielo. No, soy yo mismo el que tengo que confesar con mi boca, el que tengo que confesar que Jesucristo es el Señor, el que tengo que recibirlo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Es con mi boca que tengo que hacerlo. Después de muerto, ya nadie va a poder hacer esto por ti ni por mí. Por eso tenemos que confesar a Cristo y tenemos que aceptar este mejor pacto con mejores promesas. Acéptalo hoy. Yo no sé si hoy es el último día que yo voy a predicar. Yo no sé si es la última predicación que tú vas a escuchar. No lo sé. Pero sabes una cosa, tengo que tener mi conciencia, tiene que darle testimonio a mi espíritu de estar bien delante de Dios, como dijo el apóstol Pablo. Y si a Dios le place quitarme la vida hoy, entonces le daré el reino de los cielos. Pero ¿qué me dices tú de ti? ¿Cómo estás con Dios? ¿Has aceptado a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? De pronto tú dirás, ya yo lo acepté, pero no lo has seguido. No estás cumpliendo, no estás haciendo lo que Él dice. No ha muerto ese viejo hombre, todavía sigue viciado al vicio del alcohol, todavía sigue viciado a la droga, todavía sigue viciado a ese viejo hombre en el adulterio, en la fornicación, en la lascivia, en la concupiscencia, en la idolatría. Todavía está viciado y no ha muerto ese viejo hombre. Entonces no vamos a poder entrar ni heredar el reino de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero hoy Dios nos da una nueva oportunidad para poder empezar de nuevo, para poder recibir a Cristo y decirle, Señor, hoy quiero seguirte, hoy quiero entregar mi corazón, hoy quiero creer en ti. Si quieres repetir estas palabras conmigo, puedes hacerlo y decir, Señor Jesús, hoy me arrepiento de mis pecados, hoy te pido que me laves y me purifiques, hoy, Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador, y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios te guarde, que Dios te continúe.